Saludos, la doctora Lisbel Correa Suárez por aquí y en esta ocasión hablándote sobre el capítulo 3 de metodología de la propuesta de investigación. El capítulo 3 hace énfasis en el enfoque metodológico que va a guiar tu investigación. Debe explicar cómo se recopilarán, analizarán e interpretarán los datos y debe estar completamente alineado con el problema, el propósito de la investigación, como también las preguntas o la hipótesis o las hipótesis según sea el caso. Es el capítulo que detalla cómo se realizará la investigación respondiendo a esta pregunta general. ¿Cómo se diseñará el proceso para recopilar, analizar y validar los datos que permitirán responder el propósito de la investigación? Entonces, en respuesta a esa pregunta, se explica entonces cómo se llevará a cabo el estudio, asegurando que el proceso sea sistemático, riguroso y coherente con el problema, las preguntas de investigación o las hipótesis planteadas. Se debe detallar entonces el tipo de enfoque, diseño, participantes, técnicas de recolección, análisis y validación de los datos. Y esto lo vamos a estar explicando más adelante. Al principio, debes describir unos párrafos introductorios al capítulo. Este párrafo o estos párrafos lo que hacen es ofrecer más bien una visión general de lo que se va a presentar en este capítulo. Entonces el propósito fundamental es contextualizar al lector explicando por qué es necesario este capítulo y qué aspectos metodológicos se van a abordar. Así que algunas preguntas guías que debes responder a través de estos párrafos es, por ejemplo, qué temas se cubrirán en el capítulo, cómo se conecta esta metodología con el problema y el objetivo o el propósito principal del estudio y qué se espera lograr con la elección de este enfoque. Seguido del párrafo o los párrafos introductorios al capítulo es que se presenta el método o en algunos casos lo describen bajo diseño. Lo importante es que en esta sección se describa el enfoque y el diseño metodológico. Así que debes describir si la investigación es cualitativa, cuantitativa o mixta, más justificar esta elección con base en el tipo de datos y el propósito del estudio. Algunas preguntas guías que debe responder esta sección es: ¿cuál es el enfoque metodológico del estudio? ¿Por qué es el más adecuado para el fenómeno que se desea investigar? ¿Qué tipo de datos busca recolectar este enfoque? En cambio, cuando se trata del diseño, es detallar el tipo de estudio específico, por ejemplo, fenomenológico, estudio de caso, correlacional, exploratorio, descriptivo, entre otros, explicando sus características claves. Algunas preguntas guías que te van a ayudar a describir este aspecto es: ¿qué diseño de investigación se utilizará y por qué? ¿Cuáles son las características esenciales de este diseño? ¿Cómo este diseño ayuda a responder o ayudará a responder las preguntas de investigación o las hipótesis? Entonces corresponde describir en detalle los participantes. Describe a quiénes se estudiará, cómo se seleccionarán, por ejemplo, el tipo de muestreo, el tamaño de la muestra y los criterios de inclusión o exclusión. Algunas preguntas guías son: ¿quiénes son los participantes o la población del estudio? ¿Cómo se seleccionarán? ¿Qué criterios de inclusión y exclusión se aplicarán? ¿Cuál es el tamaño estimado de la muestra y por qué es suficiente? Ahora corresponde describir el instrumento en detalle. Presenta ese instrumento o los instrumentos con los que se recopilarán los datos, por ejemplo, entrevistas, encuestas, cuestionarios, guías de observación, entre otros. Algunas preguntas clave o preguntas guías son: ¿qué instrumento se utilizará y cuál es su estructura? ¿Cómo se construyó y se adaptó? ¿Está alineado con el propósito, los objetivos y las preguntas de investigación? ¿Qué tipo de preguntas incluye? ¿Abiertas, cerradas, escaladas? Una parte fundamental que va conectada también en la sección anterior de instrumento es la validación y la confiabilidad.
En términos de la validez del instrumento, normalmente se hace a través de juicios de expertos, índices de validez de contenido, revisión cualitativa, entre otros. En fin, lo importante es describir cómo ocurrió o cómo se llevó a cabo ese proceso de validación de contenido del instrumento o de los instrumentos. Así que entre las preguntas que debes responder es ¿cómo se evaluó la validez del instrumento? ¿Quiénes participaron como expertos y con qué criterios? ¿Qué ajustes se hicieron luego de la validación? ¿Cómo se evaluó la confiabilidad? Que en este caso sería la consistencia interna, pruebas pilotos, entre otros. Luego pasas a describir cómo se va a analizar esa información o esos datos recopilados. Así que describe cómo se interpretarán los datos. Codificación, categorización, análisis temático, análisis estadísticos descriptivos o inferencial, entre otros. Algunas preguntas guías que debes responder son ¿qué técnicas se utilizaron para analizar los datos? Y en este caso es muy importante que se pueda demostrar o reflejar un cuadro donde se establezca específicamente el tipo de prueba estadística o el tipo de análisis que se va a emplear para entonces realizar ese ejercicio de análisis de datos. Otra pregunta es ¿cómo se organizarán los datos? ¿Se utilizará algún software, algún programa específico tecnológico, como por ejemplo NVivo, SPSS, Atlas, entre otros? ¿Cómo se vincularán los resultados con los objetivos, las preguntas o el propósito de la investigación? Luego pasamos a esta última sección, pero no menos importante, entiendo que es la más fundamental, y es la sección de procedimiento. Aquí se presenta paso a paso cómo se ejecutará la recolección de datos, incluyendo cronogramas, contactos, aplicación de instrumentos, permisos, en fin, esa logística general de lo que es la implementación o ese procedimiento a seguir una vez se reciba la autorización pertinente para la ejecución o la implementación del estudio de manera formal. Algunas preguntas guías que debemos responder a través de la descripción de esta sección es ¿qué pasos se seguirán para llevar a cabo la recolección o la recopilación de los datos? ¿Qué requerimientos éticos se cumplirán? ¿Dónde, cuándo y cómo se aplicará el instrumento? ¿Cómo se asegurará el rigor y el respeto por los participantes? Luego de haber redactado todas esas secciones que conforman el capítulo número 3, corresponde realizar un resumen. En otras palabras, es un cierre del capítulo recapitulando los puntos más importantes tratados, reforzando entonces esa coherencia metodológica con el estudio y dejando claramente esa ruta que seguirá la investigación. Algunas preguntas guías para elaborar este resumen es ¿qué aspectos claves se abordaron en este capítulo? ¿Cómo se garantiza que el método es adecuado para el estudio? ¿Y qué aporta esta metodología a la validez y la confiabilidad del proyecto o de esta propuesta de investigación en este caso? En síntesis, el capítulo 3 debe exponer o describir de manera detallada el enfoque metodológico seleccionado, el diseño de investigación, la descripción de los participantes, los instrumentos de recopilación de datos, su validación y proceso de confiabilidad, el procedimiento a seguir y las estrategias de análisis. Cada uno de estos componentes deben ser cuidadosamente trabajados, justificados también a su vez con base a la literatura para asegurar la coherencia con la naturaleza del problema de investigación y también con el propósito fundamental del estudio. La metodología propuesta busca entonces garantizar esa rigurosidad científica del estudio, respetando entonces esos principios éticos fundamentales y también permitiendo obtener datos válidos y confiables que puedan contribuir entonces a la comprensión profunda del fenómeno bajo estudio. Espero que esta información te haya sido de utilidad y te acompañe en el proceso de la redacción del capítulo 3. Te invito también a repasar los videos donde explico el capítulo 1 y el capítulo 2 para que así puedas tener una visión más clara acerca de la propuesta de investigación,
cómo se debe trabajar y qué debe considerar en términos de las secciones de los respectivos capítulos que así la conforman. Hasta luego.